Primera de Timoteo capítulo 1, del 1 al 15. ¿Lo tienen? Voy a leerlo. Voy a predicar con toda calma este pasaje, con toda tranquilidad. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los santos, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto soy constituido predicador y apóstol, y digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Asimismo, las mujeres que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer que aprenda en silencio con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Señor, bendice tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, pongo, oh Dios, esta enseñanza en tus manos en el día de hoy. Te pido dirección espiritual, Señor, que tú me guíes con el Espíritu Santo y que todos seamos edificados. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ok. En estos 15 versos hay variedad de mensajes. Vemos a Pablo orientando a la iglesia, dando unas orientaciones sobre algo que estaba pasando. Este capítulo nos da una instrucción sobre la oración, sobre lo que es la salvación, la oración, la salvación, la conducta y el testimonio o el testificar. Este capítulo 2 nos está explicando una situación que estaba atravesando la iglesia en ese momento. Habían falsas enseñanzas en la iglesia, dirigido a la iglesia en Éfeso, y Pablo da instrucciones a Timoteo para que dé a la iglesia, para poner en orden algunos problemas. Recuerden, siempre que una carta es enviada, es para orientar sobre algún problema que estaba viviendo la iglesia. Siempre que lean la Biblia, siempre que lean las cartas o epístolas, ustedes tienen que enfocar su lectura en algo que estaba sucediendo allá. Cuando aprendan lo que estaba sucediendo allá, lo pueden traer al día de hoy y lo aplicamos al día de hoy. No podemos estudiar la Biblia sin conocer lo que estaba pasando allá en ese momento. Estaba pasando una situación. Aquí vemos 4 bloques. Yo voy a explicar 4 situaciones que son parecidas. Había una primera situación del versículo 1 al 3. La iglesia en Éfeso estaba ocupada en discusiones, estaba ocupada en mitos y fábulas, y se habían olvidado de orar juntos. Recuerden que usted lee la carta de Timoteo y habla mucho de fábulas, habla mucho de cuentos, habla mucho de experiencias personales que la gente contaba, y dice que había discusiones entre ellos por estas fábulas y esos cuentos. Y el apóstol Pablo, del 1 al 3,
quiere promover las reuniones de oración en la iglesia. Ese es el versículo 1 al versículo 3. Promover más la oración en la iglesia. Porque la iglesia se estaba dedicando, era quién trae una nueva experiencia, quién vivió una experiencia extraordinaria. Y la iglesia de Éfeso comenzaron a tener discusiones entre ellos para ver quién contaba la mejor experiencia. Leía una experiencia que ellos utilizaban para resaltar en una ocasión, hablaron de miles de ángeles o 1000 ángeles que danzaban en la punta de un alfiler o en la punta de una aguja. Eso es algo extraordinario. Alguien que diga, yo vi 1000 ángeles danzando en la punta de un alfiler, eso es un hecho extraordinario. Eso es algo que la gente, ¿cómo es eso? Sí. En una visión vi 1000 ángeles que danzaban en una punta de un alfiler. Si ustedes ven eso es algo que a la mente humana es algo imposible. Pero la iglesia de Éfeso había caído en fábulas y cuentos. Por eso que más adelante dice en el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, aconseja a los que dejen esas discusiones en cuentos de vieja o cuentos de vieja, hablando de la realidad, enfocando que eran las mujeres mayores en ese tiempo, que eran las que echaban cuentos. Y entonces no pierden el tiempo en cuentos de vieja, así lo dice en el capítulo 4. Parece que la iglesia había caído en la experiencia de vivir de fábulas y cuentos. Y si nos ponemos a examinar las fábulas y cuentos, hoy en día, al parecer la iglesia ha caído en lo mismo. Todo es una fábula, todo es, tuve una visión y vi unos ángeles que descendían y se paraban sobre puntas de alfileres, o vi que unos ángeles que descendieron sobre cada uno, se posaron. Es decir, la gente hoy en día está buscando ver hechos extraordinarios y hechos esotéricos para poder creer. Pero, ¿por qué buscar hechos extraordinarios? ¿Por qué buscar ver cosas extraordinarias? Si la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, ¿qué es lo que salva a la gente? Los hechos extraordinarios por la fe. Dios ha estado claro en la doctrina que es la fe suya, que es que usted cree en Cristo como su Salvador y usted es salvo. Cree en Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pero la iglesia ha caído en una competencia en ver quién muestra más fábulas y cuentos en sus iglesias. Y algo así pasaba en Éfeso. Y en el capítulo 1, verso 1, vemos a un Pablo que quiere promover la oración. ¿Ustedes no creen que la oración se ha descuidado en la iglesia? Sí. La iglesia está más enfocada en eventos públicos, en actividades visibles, en actividades que agraden a los ojos de los hombres. La iglesia está más enfocada en esas cosas. Pero ¿cómo usted ve los cultos de oración en las iglesias? ¿Ustedes ven que en los cultos de oración en las iglesias asiste el mismo número de personas y asiste al culto normal, asiste a un culto de oración el mismo número? La gente no está motivada a la oración. La gente no está motivada a los cultos de oración. La gente está motivada, hermano, a los eventos públicos, a la fábula y al cuento. Entonces, en el verso 1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El llamado es a la oración. Versículo 1, orar por todos los hombres. En el versículo 2, den acciones de gracia. Dice, dando acciones de gracia, dice el 2. Y dice el mismo 1, perdón. Luego el 2 dice, oren por los reyes, oren por el presidente, oren por los gobernantes, oren por los líderes políticos. Lo que está ejemplificando aquí Pablo es que nuestra oración debe estar dirigida hacia las personas o gobernantes, hacia los reyes, hacia otros y no tanto hacia nosotros mismos. El texto lo dice: cuando oren, hagan oraciones por ustedes mismos, hagan oraciones por sus hijos y hagan oraciones por sus nietos. Más que todo, la Biblia está llamando a orar por los demás y menos por nosotros. Y cuando nosotros presentamos oraciones, hasta eso lo hemos distorsionado.
Porque cuando hablamos de oración y pedimos peticiones de oración, ¿cuál es la oración que siempre presentan los creyentes en la iglesia? Pido oración por mi hijo, mi hija. Pido oración por mi esposo, mi esposa. Pido oración por mi tío, por mi tía. Pido oración por mi padre. Pido oración por mi familia. Puras peticiones personales. Pero el texto no menciona las peticiones personales. El texto está enfocando a la iglesia a orar más por las personas, por los demás, por los gobernantes, por las autoridades, dice el verso 2. Dice, orar para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad, para que vivamos tranquilamente. Es agradable delante de Dios que oremos por ellos. Parece ser que la iglesia de Éfeso había perdido el interés a la oración y todo era una fábula y un cuento. Y yo creo que la vista de la gente hoy en día está más enfocada en los hechos extraordinarios. La gente está más enfocada en ver a gente quizás temblando, en ver a gente cayéndose al piso, en ver a gente. Imagínense ustedes si alguien pudiera levitar a una persona y ponerla en el aire a flotar. Imagínense, eso sería algo extraordinario. Que de repente venga el pastor y haga así y levante a Jesús Montillo y lo ponga en el aire. Eso sería, dirían todos, gloria a Dios, el Espíritu Santo. Porque la gente lo que busca es cosas que ver. La gente busca es cosas que le llaman la atención. Y la Biblia dice que Dios no le interesa eso. Dios lo que le interesa es la salvación del alma de la persona. Entonces, del 1 al 3, se busca promover las reuniones de oración, porque la iglesia había descuidado la oración y la iglesia se estaba enfocando más en las fábulas y en los cuentos. Del 4 al 7 había una situación parecida. La gente en sus reuniones públicas pasaban el tiempo discutiendo cuál era la mejor fábula y cuál era el mejor cuento. Cuál era el hecho cultico que fue mejor. O quién lo hizo mejor. Como una competencia, algo así. Y en esas fábulas y cuentos, en las reuniones públicas, discutían mucho en la iglesia en Éfeso. Y había mujeres, aquí entran las mujeres, había mujeres influyentes económicamente. La iglesia de Éfeso tenía muchas mujeres influyentes económicamente con bastantes recursos. Y estas mujeres estaban mostrando en ellas exceso de bienes, exceso de bienes materiales. Están mostrando arreglo, decoración, piezas, oro. Estaban mostrando muchas cosas. En el versículo 4 al 7, vemos a un Pablo que le dice a Timoteo, bueno, motiva a la iglesia que ore más. Versículo del 1 al 3, que no se dediquen tanto a las fábulas y a los cuentos. Pero del 4 al 7, Pablo le dice a la iglesia que se motive más en predicar salvación. ¿Cómo está la predicación de la salvación? ¿Estamos enfocados nosotros en que la familia sea salva? Yo creo que los cultos hoy en día están más enfocados a entretenimiento, están más enfocados a ver algo bonito, están más enfocados en ver algo que me llama la atención, están más enfocados en algo gustoso, algo que gusta a la gente. ¿Y qué hace el liderazgo hoy en día a nivel mundial en las iglesias? Se busca hacer lo que a la gente le gusta para tener la iglesia llena. Esos son mensajes gustosos. ¿Qué es un mensaje gustoso? Que yo no te digo lo que la Biblia dice, así a ti te reprenda o te exhorte. No te lo digo porque te va a doler, sino que voy y te digo lo que a ti te gusta. Y como te digo lo que a ti te gusta, tú vas a decir, esa es una buena iglesia. La iglesia central es una buena iglesia porque el pastor siempre dice cosas buenas que nos benefician a nosotros. Pero yo no le voy a decir cosas buenas que a ustedes les agraden. Yo les voy a decir lo que el texto dice que yo les debo decir. Entonces, el liderazgo hoy en día lo que comienza a decir es mensajes gustosos. Es maravilloso que alguien le diga, estás desempleado, Dios te dice que esta semana vas a conseguir un empleo. Estás orando por un vehículo, Dios te dice que a fin de mes tendrás un carro último modelo, una camioneta Look doble cabina. Es un mensaje gustoso.
Un mensaje gustoso que le diga a alguien que tiene deseo de casarse, le diga, Dios te dice que este año te casas. Eso es un mensaje gustoso. Y a la gente lo que le gusta es los mensajes gustosos. Iglesias que dan mensajes gustosos están llenas y están full. Porque eso es lo que le gusta a la gente. Que le digan que va a conseguir una buena economía, que va a conseguir un buen dinero. Pero nosotros le estamos predicando salvación a nuestra familia. Le estamos diciendo a la familia, Cristo te ama, Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó al tercer día, Cristo está a la diestra de Dios, Cristo viene otra vez. Si recibes a Cristo serás salvo. Debes tener una vida centrada en Cristo, debes tener una vida centrada en Jesús, debes buscar a Dios y seguir a Dios y fiel a su palabra. No estamos centrados en hablar de Cristo, estamos centrados, hay un evangelio mercantilista en la idea. Hay mucho evangelio mercantilista, enfocado en el reino en la tierra, es decirle a la gente, recibe a Cristo que te va a ir bien, recibe a Cristo y serás prosperado, recibe a Cristo y tendrás dinero siempre. Ese es un evangelio mercantilista. Y Dios no nos manda a predicar evangelio mercantilista. Dios nos manda a predicar un evangelio de salvación del alma, centrado en Cristo, que le digamos a las personas que cuando muera vas a entrar al reino de los cielos, cuando mueras vas a estar en la presencia de Dios, porque vas a tener a Jesús en tu corazón. Eso es lo importante, que cuando una persona se vaya de esta vida, se vaya con Cristo en su corazón. Lo importante es que una persona se vaya creyendo en Jesús. Y entonces el versículo 4 al versículo 7, después de hablarle de la oración, les dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que sean salvos, aún en la enfermedad. ¿Cuál es el afán del evangelio hoy en día cuando una persona se enferma? ¿Cuál es el afán? Pastor, ore, está enfermo, ore, sanidad. Y cuando es un familiar de nosotros, nos regamos por Venezuela, el mundo, por los planetas Marte, Júpiter, Venus. Regamos la petición porque es un familiar de nosotros, un primo, un tío, un hijo, y nos desesperamos. Pero cuando a un desconocido le sucede algo, nos desesperamos igual. Entonces nos enfocamos en la salud. Y la Biblia dice que oremos por los que están enfermos, si está bien. Está alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Que la oración de fe, la oración del justo puede mucho. Dios nos manda a orar por los enfermos. Pero hermanos, la prioridad del Señor no es la salud física. La prioridad del Señor es la salvación del alma. Porque Dios te puede sanar de una enfermedad. Pero eso no quiere decir que más adelante no te vas a volver a enfermar y a morir. Porque está establecido que los hombres mueran. Recuerden, todos algún día nos vamos a enfermar y eso va a ser de muerte. A Dios no se enfoca en la salud física. Dios se enfoca en la salvación del alma. Dios lo que quiere de ti es que tú recibas a Cristo y el día que tú mueras, tú vayas al reino de los cielos y seas de Dios. Eso es lo que le importa a Dios, porque el cuerpo va al polvo de la tierra. Del polvo hemos sido formados y al polvo volveremos y el cuerpo se lo comen los gusanos. Lo vamos a ver ahorita cuando lleguemos al atavío de las mujeres, cómo hay preocupación por la apariencia física, cuando Dios lo que le preocupa es la salvación del alma. Entonces dice el 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Vean, la Biblia es clara. Hay un Dios y hay un mediador. Y la Biblia dice que el mediador, ¿quién es? Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El Evangelio está centrado en Cristo, no en un hombre, no en una imagen, no en una figura, no en una escultura. La Biblia dice que la salvación, quien murió en la cruz para salvarnos es Cristo, y en que debemos creer es en Cristo, y el que debemos recibir en el corazón es a Cristo, porque el mediador entre Dios y nosotros los hombres se llama Jesucristo. Es el único que salva. Eso dice aquí el versículo que leemos el 6. El 7, Pablo da la característica de lo que es Él. Dice, el cual se dio a sí mismo el rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Yo fui constituido predicador y apóstol, y después dice, a los gentiles, y yo no miento. Entonces, en estos versículos, el enfoque es que todas las personas puedan ser salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Por la Biblia, no toda la humanidad va a ser salva. Por la Biblia, no todo el que muera va a ser salvo. La Biblia dice que
Los salvos son los que creen en Jesús como su Salvador personal. No es que me llame evangélico, no, mucha gente quizás se puede llamar evangélico y no han recibido de corazón a Cristo. Usted no es salvo porque se llame evangélico, usted no es salvo porque vaya a una iglesia evangélica, usted es salvo porque cree en Cristo como su Salvador personal. Y cualquier persona que cree en Cristo como su Salvador personal es salva. Entonces, en esta segunda parte, ellos seguían lo mismo, enfocado en llamar la atención en los cultos, enfocado en lo esotérico de los cultos, enfocado en lo extraordinario de los cultos, enfocado en las fábulas y cuentos de los cultos. Y entonces Pablo le dice, un momento, están descuidando la oración y están descuidando la salvación. La gente no es salva, le están enseñando pura fábula y cuentos. Es maravilloso que yo le hable de evangelio mercantilista a ustedes, y yo les aseguro que si les hablo de evangelio mercantilista, de que tu empresa va a prosperar, de que tu bienes van a prosperar, y que hacemos cultos dominicales de prosperidad empresarial y de prosperidad material, yo les aseguro que va a venir mucha gente va a venir con el deseo en los cultos de que se le ore por la prosperidad material. Pero hay gente que no son salvas porque su vida no está centrada en Cristo como su Salvador personal. Entonces, el segundo bloque es dedicar más tiempo en predicar salvación. El primer bloque es dedicar más tiempo en la parte de la oración. El segundo bloque es dedicar más tiempo en la salvación. A veces uno dice, yo he pensado eso en voz alta, ¿no? Que vemos adultos en las iglesias, pero no vemos hijos y nietos en las iglesias. Vemos personas que vienen a las iglesias y no vemos sus familiares congregándose en iglesias. Decía ayer, vemos niños que vienen a la iglesia y después vemos que cuando son jóvenes no vienen más a la iglesia. Vemos niños que de niños los vemos corriendo en la iglesia y vienen a las escuelas bíblicas, vacacionales, y cuando ya tienen 12, 15 años no vienen más a la iglesia. ¿Qué está pasando, adultos? ¿Qué está pasando, adultos? Que ya la generación que llamamos la generación reemplazo o la nueva generación ya no está en las iglesias. Quiere decir que cuando nosotros muramos no va a haber generación de relevo. Entonces yo quiero que Cristo venga ya y pronto como viene, porque si no va a haber generación de relevo, entonces la iglesia va a desaparecer. Entonces nosotros estamos bien, hacemos como el principio de Ezequías. Ezequías decía cuando recibió la profecía de Isaías, que Isaías le dijo, ven a tu casa porque vas a morir, y entonces él vino y le oró a Dios, y Dios le dio 15 años más de vida, y en estos 15 años más de vida, él tuvo un hijo que se llamó Manasés, y Manasés fue el rey más, valga la repetición y la redundancia, más malo y perverso que existió en la nación de Israel. Es decir, Manasés reinó 55 años, fue tan malo que fue en el reinado de Manasés cuando el profeta Isaías fue mandado a partir por la mitad con una cegueta, una sierra, una cegueta gigante. El profeta Isaías fue picado por la mitad, desde los pies hasta la cabeza. Lo partieron en dos. ¿Quién hizo eso? El rey Manasés. A veces decimos que si Ezequías hubiese muerto, no nace Manasés, y entonces no muere Isaías picado por la mitad. ¿Y qué pasó? Allí ese reinado de Manasés vino Babilonia, evaluó Jerusalén, se enamoraron de Jerusalén y luego invadieron Jerusalén porque Ezequías le mostró todo su bien. A veces decimos, Señor, por eso hay que decir, hágase tu voluntad, Señor. Si tú quieres que muera una persona, hágase tu voluntad. No insistamos tanto. Es decir, Dios le dio oportunidad a Ezequías de vivir más tiempo, pero tuvo ese hijito que no fue muy bueno. Entonces debemos pensar más en la salvación, preocuparnos por la salvación. ¿Dónde están los hijos nuestros? ¿Dónde están los nietos? ¿Dónde están los muchachos que ya no los vemos en la iglesia? Eso debemos pensarlo. Por eso digo, Cristo viene pronto. La enseñanza de hoy sobre la apología del género humano en realidad es interesantísima. Yo cada día que la leo el estudio le meto otra cosita más, porque Dios me muestra algunas cosas interesantes. Por eso quiero darle al domingo donde ya la iglesia vengan todos en su mayoría. Pero en realidad es interesante cómo el diablo está llevándose a los juveniles y jóvenes hoy en día con sus astucias, que ese cuento se lo voy a echar cuando les explique la apología del género humano el próximo domingo. Ok, seguimos. El otro bloque
Ya hablo de la oración, la salvación, que es lo que a Dios le preocupa. El otro bloque habla más de la conducta. 8 al 10. La conducta en los hombres y las mujeres. Del 8 al 10. Y dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ir y sin contienda. Parece ser que los hombres eran los peleadores, ¿no? Eran los peleones en la iglesia de Éfesos. Parece que ellos solo eran los que peleaban sobre esas fábulas y cuentos, eran los hombres, quizás por su fuerza, quizás por su poder, por lo grande que son hombres, quizás por el liderazgo, quizás ellos eran los que peleaban. Y dice que Pablo le dice, momento, dile a los hombres que ven las discusiones y los pleitos por falsas doctrinas, por fábulas y cuentos, no discutan por doctrinas falsas. Y luego le habla a la mujer. Las mujeres también deben tener una buena conducta. Es decir, los cultos públicos, las mujeres eran muy influyentes. Ya les digo por qué eran influyentes, porque eran muy influyentes. Las mujeres eran ricas, de verdad, en Éfeso. Las mujeres eran ricas, y de paso de ser ricas, la doctrina gnóstica, que yo les prediqué hace 2 domingos, la doctrina gnóstica que no es bueno casarse, era una doctrina gnóstica que influenció a la iglesia, que si una persona no se casa es mejor cristiano, si una persona no se casa es más espiritual. Cuando una persona no se casa, castiga al cuerpo, a los deseos de la carne. Maravilloso. ¿Qué doctrina, no? Imagínate que yo le diga a ustedes, hermana, no te cases, porque si tú no te casas, tú castigas tu cuerpo y entonces castigas los deseos de la carne y eres más espiritual. Y los hombres igual, no te cases, hombre. Si no te casas, eres más espiritual, porque castigas tu cuerpo y no le das los deseos de la carne. Eso pasaba en Éfeso. Pero si ustedes saben, capítulo 4 dice, habla de doctrinas de demonios. O sea, el que se opone a que un hombre se case y una mujer es el diablo. Porque Satanás va en contra de todo lo que Dios manda. ¿No dice en Hebreos allá, capítulo 13, verso 4? Honroso sea en todos el matrimonio. Dios manda a las mujeres casarse. Dios manda a los hombres casarse. Así que cuando una mujer y un hombre deciden no casarse, entonces está obedeciendo la doctrina de demonios que estaba influenciando en la iglesia en Éfeso. Porque el que no quiere que el hombre, la humanidad cumpla con el plan de Dios, es el diablo. ¿No dijo Dios en el Génesis, multiplicaos y llena la tierra? ¿Quién mandó eso? ¿Dios o el diablo? Dios manda a multiplicar. ¿Cómo vas a multiplicarte? Fornicando, adulterando, no, es el mal camino. Siendo promiscuo, eso es un mal camino. La tierra se multiplica con el matrimonio. Y el diablo entonces, con doctrina de demonio, le quiere poner a la gente en la mente que no te cases. Porque cuando la gente no se casa, entonces el hombre va en contra del plan de Dios. Y eso es diabólico. El LGBTQ y más. Es decir, la homosexualidad es un plan satánico. El domingo les voy a explicar. Es algo de demonio. Porque un hombre casándose con un hombre y una mujer casándose con una mujer es antibíblico. Y Satanás quiere ir en contra de todo lo que Dios manda. Entonces, los hombres tenían mala conducta, peleaban entre ellos, y las mujeres eran las ricachonas. Pero las mujeres ricachonas eran las que no se habían casado. Y las ricachonas entonces estaban tomando el liderazgo en la iglesia, porque eran ricas, porque tenían recursos. Y entonces, como eran solteras, venían a la iglesia con vestidos lujosos, con tremendas cadenas de oro, venían bien pulidas, eran ricas y mandaban en la iglesia, porque eran las que aportaban el dinero a la iglesia en Éfeso. Pero no se querían casar, estaban siguiendo la doctrina gnóstica. Y las mujeres, como eran ricas, estaban enseñando a otras mujeres en la iglesia, no te cases. Y se puede pasar hoy, una mujer que no se ha casado, que le diga a la otra, no te cases. A mí me ha ido bien, ya tengo 80 años y me fue bien, no me casé nunca. Pero eso no es el ser.
Es decir, hay que enseñarle a la mujer, las viudas, allá Pablo dice a las viudas, que las viudas mayores enseñen a las viudas más jóvenes a amar sus hogares. ¿No dice así la Biblia? Las viudas adultas enseñan a las jóvenes, a las viudas jóvenes, a que se casen otra vez. Porque Dios defiende el matrimonio. Entonces leemos en el 8. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iris y contienda. Pero dice, asimismo es una conexión, asimismo las mujeres que se te de ropa decorosa con pudor y modestia. Ok, no dice, ven lo que dice, pudor y modestia. Las mujeres decórense. Cuando usted decora la casa, ¿qué está haciendo? ¿La está poniendo fea? ¿Y qué dice el texto? Las mujeres decórense. Si no acepto en la iglesia una mujer que no venga decorada. No acepto una mujer que venga despeinada. Yo estoy pendiente, ¿bien? Sí, cuando se cortan el cabello estoy pendiente. Cuando lo tienen largo les digo, que saben que les digo, hermano. Cuando se lo pintan, el primero que se entera al verla soy yo. Cuando tienen un vestido nuevo, yo me doy cuenta. Cuando tienen una blusa nueva, ¿quién no se va a dar cuenta? El pastor, si yo las veo todos los domingos. Y yo sé la ropita que ustedes traen, la que se pone hoy domingo y se la vuelven a poner dentro de un mes otra vez. Y entonces cuando yo veo que traen algo nuevo, yo la felicito y les digo, ¿alguna les he dicho? Hermana, estás estrenando. Ay, pastor, me dice, usted siempre fijándose en todo. Pero la mujer debe decorarse, no para lucir a los hombres en la calle. La mujer debe decorarse para lucir a su esposo. Y la mujer soltera debe decorarse para lucir al que está en la iglesia, al prospecto para llegar algún día a contraer matrimonio si llegan a ser novios. Así que mujeres, arréglense, decórense. Dice con pudor y modestia, pero después dice no con peinados ostentosos. Lo exagerado del peinado, ¿para qué? Tanto real gastar $100 en hacer un peinado cada domingo. No peinados ostentosos, ni oro ni perlas. Aunque en este tiempo no se usa oro y perlas porque los ladrones se fueron para Ecuador, Perú y Chile. Pero antes nadie podía tener una cadena de oro. Ahora pero arréglese, véase bien bonita, pero no lo exagerado lo que dice el texto. Pero vean lo que dice el versículo 10. Recuerden que el 9 al 10 es un contraste. Ok, póngase bella, hermana, póngase bella. Pero no le importa más que se ponga bella de adentro, no tanto de afuera. Y lo dice en el versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad, que andan en el Evangelio. No es, vean, recuerden, a Dios no le importa tanto la apariencia externa. La apariencia externa se va para el cementerio. La apariencia interna va para un ataúd. No se preocupe por lo exagerado. Preocúpese porque la gente diga que usted es una bella mujer, es una bella persona, es una linda persona en trato, una persona interna amorosa. Entonces, en este versículo 8 al 10, Pablo le dice a Timoteo, aconseja a la iglesia que se preocupen por orar, que se preocupen por predicar salvación y que se preocupen por su conducta. A Dios le importa más el testimonio de ustedes, siempre les he dicho. A Dios le importa más el testimonio de la iglesia central. Esa es la tercera. Ahora, del versículo 11, seguimos, ya en el último bloque, habla de una vida de acuerdo al mensaje del Evangelio. Una vida de acuerdo o un testimonio de acuerdo al mensaje de la palabra. Esta parte ha traído mucha confusión en las iglesias, por esto presten atención. Versículo 11 al 15. La mujer aprende en silencio con toda sumisión. Vean, sacar este versículo 11 y aplicarlo en la iglesia y decirle a las mujeres, mujer, te pregunta algo, hermana, aprenda en silencio, calle. Tomar este versículo aislado es algo fuera de contexto. En la iglesia de Éfeso había mujeres poderosas económicamente y las mujeres
estaban opacando a los hombres porque tenían recursos materiales. Y las mujeres, como no tenían marido, en la iglesia querían mandar a todos los que no eran sus maridos. Y ese era el problema de la iglesia en Éfeso. Y entonces, esto fue específico para Éfeso. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Le está diciendo a la iglesia en Éfeso. ¿Por qué le está diciendo esto a la iglesia en Éfeso? Las mujeres estaban causando problemas en la iglesia en Éfeso. No descartamos hoy en día que puedan haber mujeres en las iglesias que sean las que quieran comandar. La Biblia dice que la mujer debe estar sumisa al liderazgo. De aquí sale la doctrina teológica que enfoca que la mujer no debe ni puede ser pastora en la iglesia. Y yo voy con esa doctrina bibliocéntrica. No hay mujer pastora. Hoy existen mujeres pastoras porque el hombre las ha puesto pastoras. Pero bíblicamente dice, no permito que una mujer imponga el yugo sobre el liderazgo masculino. Y este pasaje lo explica muy bien. Si las mujeres son pastoras hoy, pueden ser buenas líderes, buenas trabajadoras en la obra del Señor, pero es algo ilegal que la mujer ponga su liderazgo sobre los hombres en una iglesia. Es antibíblico como tal. Y en este pasaje lo refuerza. Dice el 11, el 12, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el andropos, sobre el hombre, sino estar en silencio. Era un problema textual, las mujeres que causaban muchos problemas en Éfeso. Pero hoy en día, la Biblia dice que Dios creó liderazgos. Allá se me viene a la mente, Corintios, capítulo 11, verso 2, dice que habla del orden de autoridad, cuando habla que la mujer debe colocarse velo, lo han leído, ¿verdad? Y que el hombre le es indecoroso colocarse velo, sino quien se coloca velo es la mujer como señal de autoridad, ¿verdad? Como señal de liderazgo para orar ante Dios. Pero el hombre no se coloca velo porque el hombre tiene acceso directo a Dios. Y ahí habla en el versículo 2, los niveles de autoridad son Dios, Cristo, hombre y mujer. Otro texto que habla de que es imposible que pueda ser Dios, Cristo, mujer y hombre. Por eso es indecoroso, antibíblico que una mujer sea pastora hoy. Entonces, Señor, permítame por favor ubicarme, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer el dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué dice el 13? Porque Adán fue formado de último y primero Eva. ¿Ah? Yo leí mal. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Entonces está hablando de el testimonio de una iglesia que debe ser según el orden bíblico. Ese es el testimonio. El orden bíblico es la mujer guarda silencio. Era un problema contextual de ese tiempo. Hoy en día las mujeres son sumisas. En Efesios dice la mujer es sumisa a su esposo. Dice en Efesios. Pero en el liderazgo pastoral, vea, la mujer puede ser diaconisa. La mujer puede ser diaconisa. En Timoteo dice que habla del obispo y el obispo menciona solo obispo masculino. El obispo, el pastor, el anciano masculino. Pero luego más adelante dice, habla de las diaconisas, los diáconos y las diaconisas. Sí, la mujer sí puede ser diaconisa en la iglesia. Había mujeres que predicaban o que profetizaban, y se habían profetisas, diaconisas en la iglesia. Había mujeres servidoras en la iglesia, pero pastoras o obispos es un derecho masculino en la Biblia. Algunos dicen hoy en día, no, la mujer pastorea en la iglesia hoy en día porque no hay hombres. Algunos dicen eso.
No, yo soy pastora porque en mi iglesia como no hay hombre que quiera asumir la responsabilidad, entonces yo soy pastora. ¿Está bien? En la DIEL hablamos de ese asunto, ¿no? Porque en la DIEL hay 4 mujeres pastoras. En la DIEL. Ahora se está analizando esa situación. Hay mujeres pastoras y entonces, ¿qué sucede? Las mujeres en una charla dijeron, no, nosotros somos pastoras de la iglesia, pero entendemos que por la Biblia nosotros no debemos ser pastoras. Pero estamos aquí provisionalmente cumpliendo función de pastora porque estamos preparando hombres. Y en algún momento, cuando surja uno adecuado, colocamos en la iglesia un pastor hombre. Así dijeron las pastoras que están en la DIEL en esa reunión, aunque todavía siguen siendo pastoras, ¿no? Pero no han puesto a nadie. Entonces, vemos esta parte. Sí. Quedé en el 14, ¿no? Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Versículo 13 es un ejemplo, una ejemplificación, para demostrar que Dios primero formó al varón como tal. Ok, el último versículo. Vamos a leer y con esto ya termino. El último versículo, ¿qué dice? Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, con amor y santificación como este. Esta terminología, la mujer se salvará, no es el del griego soso, ¿no? Que habla de salvación, de vida eterna. Cuando habla de la salvación, aquí en el versículo 15, está hablando, la mujer va a salir de su error doctrinal. Cuando una mujer sale de su error doctrinal, cuando la mujer que no se quiere casar, se casa. Ay, 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 ¿cuántas dicen por ahí? Uy, uy, uy. Porque era un error doctrinal que las mujeres ricas habían sembrado en la iglesia en Éfeso, que no hay que casarse porque si no nos casamos somos más espirituales. Pero recuerda, cuando una mujer no se casa, está deteniendo la procreación, está deteniendo la multiplicación que Dios ha mandado, está deteniendo lo que Dios nos manda de fructificar y llenar la tierra. Y el diablo lo que quiere es que la tierra no se fructifique y se multiplique de manera como Dios lo ordena. La ONU, se lo voy a decir el domingo, la ONU desde 1960 ha tenido ese proyecto con organizaciones mundiales de establecer en el mundo el homosexualismo, la variedad, por la razón de quebrantar el matrimonio, para controlar el mundo, para controlar la procreación, para controlar la humanidad y para ir en contra, quizás el diablo, para ir en contra de lo que Dios establece, matrimonio, hombre y mujer, tienen hijos. No, hoy en día están estableciendo que un hombre y un hombre pueden tener un bebé y que una mujer y una mujer pueden tener una bebé. Y entonces hay una inseminación artificial. Y por inseminación artificial, entonces la mujer queda embarazada. ¿Saben ustedes? Eso lo voy a decir el domingo también. ¿Saben ustedes que el anticristo no va a nacer de una relación sexual de un hombre y una mujer? Él no va a someterse a nacer de una relación sexual de un hombre y una mujer, por la razón de que él va en contra de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Siempre Satanás va a ser un híbrido. Satanás va a ser alguien formado, el anticristo, formado en un laboratorio. Eso lo voy a decir el domingo también. Voy adelantándole más caritas. Entonces dice, pero se salvará la mujer, que dice, yo hago la traducción, la mujer saldrá del error doctrinal, teniendo hijos y educándolos en la fe, en el amor, en la santificación con modestia. Recuerden, de acuerdo al contexto, las mujeres tenían el error de no querer casarse. Y era un error doctrinal. Cuando dice la mujer se salvará engendrando hijos, hoy en día las iglesias lo han tomado literal. Y entonces las mujeres no toman anticonceptivos. Y entonces las mujeres no se protegen. Entonces las mujeres no se cuiden. Y ustedes, hermanas, en la iglesia, cuando van entrando, y ellas van adelante, y atrás va una chorrera de 15. ¿Por qué una chorrera de 15 hijos? Porque la Biblia me dice la mujer se salvará pariendo hijos. ¡Qué mala interpretación de la Biblia!
Cuando dice la mujer se salvará engendrando hijos, la mujer sale de su error doctrinal que tenían las mujeres en Éfeso, que no se querían casar y tener hijos. La mujer sale de su error doctrinal casándose y teniendo hijos. ¿Será que hoy en día hay mujeres que tienen este error doctrinal? ¿Sí? Hoy en día hay mujeres que tienen un error doctrinal. Y este es el último verso. Entonces, aquí están estos 4 consejos. ¿Cuál es el primero a la iglesia de Éfeso? ¿Cuál es el primero? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el primero? Hermano, la iglesia debe orar más. Está más enfocada en lo esotérico. Está más enfocada en las fábulas y el cuento. Está enfocada en lo atractivo, en ver cosas. Los líderes hacen cosas en las iglesias que sean atractivas para tener gente en la iglesia. La segunda, predicamos más sanidad, prodigio y señales, y no predicamos salvación. Prodigios, señales, y no predicamos salvación a la gente como tal. Milagros, y no predicamos salvación. Hermano, voy a dar la oportunidad, pero no es estudio bíblico, una predicación. Ya les digo. Las mujeres que no pueden tener hijos es porque es un problema de Dios. Hay mujeres que tienen problemas físicos por las cuales no pueden tener hijos, se ponen tratamientos médicos, pero eso no quiere decir que la mujer es condenada. No, por eso, entiendan la terminología, la mujer se salvará. Entiendan, no es soso, no es el griego soso de salvación eterna y vida eterna. Está más hablando, salvar es más de salir de un problema social. El problema social era que las mujeres no se querían casar. Entonces, el salvar no es la salvación, no es que la mujer se salva pariendo hijos, no es que la mujer se salva o no se salva si no tiene hijos. No, eso no quiere decir el texto bíblico. Es simplemente la mujer, esta mujer tiene que salir de esa doctrina, cásense hijos. Porque hay mujeres que no tienen hijos porque tienen problemas físicos. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación, hermana Lili. Entonces, la segunda era prediquen salvación. Yo quiero que más las almas sean salvas. A veces oramos por los enfermos, pero yo oro más por salvación del alma. Porque yo sé que aunque Dios te salve algún día, igualito vamos a morir. Y a Dios le interesa que tu alma y tu espíritu vaya al cielo. El cuerpo va al sepulcro. Tanto nos arreglamos hoy en día físicamente, tanto nos decoramos hoy en día, y no sabemos que ese cuerpo lo van a comer los gusanos. Lo importante es que para Dios es la salvación de tu alma. La tercera, ¿cuál es? Conducta del hombre y la mujer. Hombres y mujeres, estilo de vida diferente. Y la 4 es, ¿cuál? Un testimonio de una palabra adecuada. Estaba circulando una palabra inadecuada. Hoy en día hay palabras inadecuadas en la iglesia. Tenemos que predicar palabras adecuadas al texto bíblico. Son 4 cosas que Pablo soluciona orientando a Timoteo en este capítulo 2 del 1 al 15. Él orienta a 4 cosas. Oren más, prediquen más salvación a su familia, den mejor testimonio y prediquen un mensaje adecuado más a la Biblia y no a las experiencias personales, no a los cuentos y a las fábulas. Lo que prediquen que sea más enfocado a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y que Dios, me les bendiga, me les cuide. Este ha sido el mensaje de hoy. Era una orientación. Por eso el capítulo 2 habla de orientación a la iglesia en Éfeso. Es una orientación para la iglesia en Éfeso que hoy nos orienta a nosotros en la vida cristiana. Y nos orienta en las cosas que debemos hacer. Amén. Bueno, y que Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, amados.